Bienvenidos todos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y estas almas te salvarán. Y estas almas te salvarán. Y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esa iglesia se moverá. Y esa iglesia se moverá. Y estas almas se salvarán, con su Santo Espíritu. Quiero cantar, quiero gritar, quiero cantar. Gloria a Dios, y cuando al niño pueda entrar. Cristo me salvó.
Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo
bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes es de vida y la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida es la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repido. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumen en él, que se sumen en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El mal hecho se convirtió, clavado en una cruz. Le dio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en
gloria, honra y honor, majestad y autoridad real salen de él con gran poder, viva el gran Rey.
día, ¿no? Es un día bendecido para alabar a nuestro Dios, quien es el que merece la honra y la gloria. Por eso estamos acá, por ese Dios que nos da la vida, por ese Dios que nos provee todo, y por eso estamos acá. Así que vamos a ir al Señor en palabra de oración. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Permite, Señor, que tu palabra en esta hora pueda ser expuesta, que no encuentre ningún obstáculo, sino que haya corazones que estén dispuestos, Señor, a tomarla. Que tu Espíritu Santo sea el que obre en tu palabra, Señor, en esta hora. Tú solo lo usarás como un instrumento, como un siervo tuyo, Señor. Pido, Padre eterno, que a la palabra edifique cada uno de los que escucharán, Señor. Seas tú, Señor, obrando en sus vidas. Gracias, Señor, por esta hora. Te decimos a cada uno de tu pueblo, donde quiera que esté, y en esta hora también. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos, Padre eterno. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor y en este tiempo poder meditar algo en lo que el Señor ha puesto en el corazón. En nuestra vida, hermanos, como cristianos, pasamos y pasaremos por procesos difíciles, más cuando son enfermedades, y peor aún cuando son enfermedades terminales. ¿Cómo actúa la fe en esos momentos? Eso depende de qué tipo de fe tenemos también. ¿Cómo vamos a actuar en medio de esas circunstancias? Vamos a actuar de acuerdo a la fe que nosotros tengamos. Porque la fe tiene diferentes niveles. Dice el Señor Jesucristo, ponía en su mensaje la palabra del Señor: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, es una gran fe. Y a otro le decía, le recriminaba a otros diciéndole la falta de fe que había en ellos, hombres de poca fe. Entonces nos damos a entender que la fe tiene niveles. Una fe que puede creerlo todo, o una fe que vacila en medio de las circunstancias de la vida. Entonces, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles en la vida, vamos a afrontar cada una de esas circunstancias de la vida de acuerdo a la fe que nosotros tengamos. Y depende también de las convicciones profundas que tengamos acerca de nuestro Dios. Hoy veremos un pasaje que nos va a ayudar a entender un poquito de eso, de cómo nosotros podemos afrontar en la vida y afrontaremos en el futuro, porque fíjese bien, la vida no va a ser siempre color de rosa. La vida cristiana vamos a vivirla en medio de dificultades, en medio de problemas, y esperemos en Dios que no haga ninguna cosa seria en nuestras vidas. Pero aunque las haya, tenemos que pensar cómo prepararnos para afrontar esos momentos difíciles de la vida. Vayan conmigo, por favor, al libro de Juan, capítulo 11. El tema de hoy va a ser el proceso de la fe. El proceso de la fe. El tema de hoy, en el capítulo 11 del libro de Juan, Juan capítulo 11. En los primeros versículos vamos a encontrar a una familia, a los discípulos y a Jesús, en esta historia revelada por el escritor Juan. Vamos a leer algunos versículos para ir entendiendo un poquito esto. La primera parte, porque la voy a dividir en dos partes, el libro de San Juan. La primera parte va a ser acerca de lo que vamos a entender de esto. Dice la palabra del Señor: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies en sus cabellos. Enviaron pues hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche no tropieza. El que anda de noche tropieza porque no hay en él luz, o no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? La primera parte que nosotros encontramos acá es el pronóstico y objetivo de la enfermedad. Fíjese bien, Lázaro dice que estaba enfermo, y se menciona en varias partes acá del versículo. La primera parte dice aquí que el versículo 1, entonces estaba enfermo. Luego el versículo 3 dice: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El versículo 4 dice Jesús: esta enfermedad no es para muerte. 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo. Entonces se repite bastante la palabra que había una persona que estaba enferma. Las enfermedades no las podemos evitar, queridos hermanos. Cada uno de nosotros siempre alguna vez está enfermo. Y más cuando viene lo terrible del invierno, cuando empiezan las gripes, ¿no? Y hay que ir para que le pongan una inyección para que esa enfermedad no llegue a usted. O de repente todavía anda por ahí coleando el COVID, ¿verdad? Entonces, hay enfermedades que vienen y que quieren quedarse, pero hay enfermedades muchas veces terminales. Enfermedades de las cuales nosotros no queremos saber nada, como son los cánceres. Pero más sin embargo, tenemos que estar preparados en nuestras vidas para cualquier circunstancia que pueda venir. Y sabemos nosotros que la palabra de Dios dice que no estamos exentos. En el tiempo de Jesús había muchos enfermos. Y Jesús iba, dice, sanando a toda enfermedad, poniendo su mano sobre los enfermos y sanándolos. Si ustedes recuerdan, uno de ellos, de una simple fiebre, era la suegra de Pedro. Dice que estaba con una fiebre tremenda. Y vino el Señor y la sanó. E inmediatamente dice que estaba sirviéndoles. Pero en la Biblia siempre vemos que hay enfermedades. Enfermedades de las cuales vienen a cada uno de los seres humanos. No podemos evitar las enfermedades. Pero más sin embargo, fíjense bien, aquí tenemos algo muy serio. Porque esta enfermedad de Lázaro lo llevó al punto de la muerte. Y podemos decir, dice aquí en el pasaje que vamos a ir viendo un poquito, que nosotros no estamos exentos de las enfermedades. Pero más sin embargo, fíjese bien, en estos momentos, la urgencia de las hermanas de Lázaro era que Jesús viniera inmediatamente para poder sanar a Lázaro en el momento que lo necesitaban. ¿Y saben una cosa? Que nuestros peores momentos son grandes oportunidades para Dios. Nuestros peores momentos son las grandes oportunidades para Dios. Porque Dios es donde manifiesta su poder, donde pone su mano, donde podemos nosotros ejercer nuestra fe en Él también. Entonces, le dice el versículo acá: el que amas. ¿Quién decía esto? Marta y María. Y le decían al Señor: he aquí el que amas está enfermo. Había una causa, una doble causa por la cual el Señor tenía afines con Lázaro, porque lo amaba, fíjese bien. Y más sin embargo, aquí en esta parte dice que el que amas. ¿Quién es el que amas? Cristo amaba a Lázaro. Todavía lo vemos también en el versículo el versículo 5, dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ahora, el amor de Cristo es el amor que se describe en Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es un amor perfecto.
el amor ágape. Y él amaba a Marta y a María con ese amor perfecto. Porque saben ustedes que nosotros no amamos con un amor perfecto. Nuestro amor es imperfecto. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder amar como Dios ama. Mas sin embargo, fíjense bien, la Biblia dice que tenemos que amar como Él también nos amó. O sea que es un reto para usted y para mí amar como Dios ama. Porque nosotros amamos a los que nos hacen bien. Nosotros amamos a los que nos dan. Nosotros amamos a aquellos que... Pero a quienes no amamos, la Biblia dice a nuestros enemigos. Nos manda la Biblia que amemos a nuestros enemigos. Pero también la Biblia manda que amemos a quienes, a nuestros hermanos. ¿Con qué? Con todas sus imperfecciones. Con todas las cosas que puede tener. Dice que hay que amarnos los unos a los otros. Y este es un distintivo de cada uno de los cristianos, porque dice que en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En que se qué? En que se amen unos a otros, sin distinción. Amén. Ese es el amor que Cristo quiere crear en nosotros. Y es nuestra meta poder amar a las personas tal y como somos. Como nosotros nos presentamos al Señor, hay un canto que dice, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, con todo lo que somos, con todas nuestras imperfecciones, con todo lo que nosotros somos, nos presentamos delante de Dios y Dios nos ama. Jesús estaba aquí delante de Marta y María y Lázaro y dice que los amaba. Lo interesante de esto es que Dios nos ama a nosotros también, ¿verdad? Dios nos ama a cada uno de nosotros con ese mismo amor, porque amaba también a Marta y María. Pero esta enfermedad era para muerte, pero no era una muerte definitiva, porque más adelante vamos a ir viendo. Fíjese bien, en este versículo dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Que no era, cuando una persona está con una enfermedad urgente, es porque para allá ya era tarde, ¿verdad? Mas sin embargo, Jesús dice que pensó y dice, yo me voy a quedar 2 días más. ¿Por qué fue ese el pensamiento de Jesús de quedarse 2 días más, sabiendo que era una urgencia de que Él viniera a tocar el cuerpo de Lázaro? Pero la palabra de Dios dice que se quedó 2 días. ¿Sabe por qué? Porque Lázaro ya había muerto. La Biblia dice más adelante que Lázaro tenía 4 días en el sepulcro. O sea que cuando Marta y María mandaron a llamar a Jesús, que fíjese bien, el mensajero se tardaba 1 día para llegar donde estaba Jesús, otro en regresar. Y Jesús se quedó 2 días. Y la Biblia dice que Lázaro tenía 4 días en el sepulcro. O sea que cuando los mensajeros salieron, estaba vivo, pero en el momento que ellos llegaron a Jesús, ya había muerto Lázaro. ¿Sabe por qué Jesús dijo, yo me voy a quedar 2 días más? Para asegurarse que Lázaro estuviera bien muerto. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía algo más grande en la vida de Lázaro. Y era resucitarlo de los muertos. Este fue el evento más grande y notable de Jesús, poder resucitar a una persona que había muerto. Y más adelante ustedes van a ver que dice que tenía 4 días cuando Él lo resucitó. Pero lo que estamos pensando acá es que cuál era el pensamiento de Jesús. Y luego dice aquí algo en el versículo 9. El versículo 8 dice, les dijo después que pasaron 2 días, versículo 7, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y el versículo 8 le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez quieres ir allá. O sea, la situación no estaba muy fácil, porque anteriormente cuando Jesús salió de Judea, lo querían apedrear. Y Él se fue a una región donde no era muy conocido. Y estaba ahí. O sea, que para Él regresar y llegar donde estaba Lázaro, para Él era un motivo de
no se me sale la palabra en español, qué raro, ¿verdad? Un motivo de peligro. Danger, iba a decir yo. Un motivo de peligro. Se me vino más a veces como uno está aquí, se le atraviesan las palabras ahí, y eso que... Pero bueno, lo que ven a veces primero. Pero este es un momento de peligro. ¿Por qué? Porque lo iban a querer asesinar. Por eso es que los versículos que vienen, dice el versículo 9, Jesús dice, no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir Jesús con eso a los discípulos? Había un peligro de volver a Judea. Significaba, fíjese bien, poner la vida en peligro por llegar hasta donde estaba Lázaro. Lo que quiso Jesús decir es que en la vida no se va a acabar hasta no cumplir los propósitos de Dios. Nada antes de tiempo. Eso es lo que quiso decir Jesús. En otras palabras, nunca se va a terminar su vida en la tierra hasta que no cumpla usted los propósitos de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido temor a la muerte alguna vez? Hay momentos en que las personas pasan por esa enfermedad que se llama, cuando la persona piensa que se va a morir, ataque de pánico. Y aunque ustedes no lo crean, hasta los pastores pasan por ese proceso. Porque en Enlace, el pastor, ¿cómo se llama? Diego, que es el director, era director de Enlace, pero ya pasó la batuta a otra persona. Él dice que pasó un tiempo en su vida con ataques de pánico. Y qué bueno, porque reconocerlo de un pastor es una honestidad buena. Y cuando una persona tiene los ataques de pánico, en ese momento, la persona dice, prepara. Es como que una bola estuviera diciendo, prepárate porque esta noche vas a morir. Prepárate. Y viene ese sentimiento y ataca a la persona y empieza con ese ataque de pánico. ¿Y sabe qué pasa? Y ese ataque de pánico llega que empieza su corazón a latir fuertemente, pensando que le va a dar un infarto. Y cuando vienen, y de repente viene y llaman a la ambulancia, y viene la ambulancia y lo ve, no, todo está bien, simplemente está el corazón acelerado, pero es un ataque de pánico. Ya los bomberos, los médicos que vienen ya saben qué pasa. Uno de nuestros muchachos, no es Marvin, por decirlo, pero uno de ellos le agarraba los ataques de pánico. Y se tiraba ahí en el hallway, en el piso, y me voy a morir, decía. Entonces le decía, mira, párate, porque si hace 5 días que tuviste lo mismo, no te moriste, no te vas a morir ahora. Y eso es lo que pasa, la mente empieza a trabajar en los ataques de pánico. Y entonces él supo después de que no se iba a morir. Y creo que ahora controla eso, ya no tiene mucho de eso. Pero ¿qué pasa, hermano? Porque fíjese bien, a veces vienen a nuestra mente cosas que pueden significar que ya hemos terminado nuestra vida acá. Pero ¿saben una cosa? Jesús dijo, los discípulos dijeron, ¿no tienes temor de que vamos a ir a Judea y que tú vas a perder la vida? Y él les dijo, ¿saben una cosa? En este mundo nadie va a morir antes de que cumpla el propósito de Dios. Hermano, usted no va a morir hasta que Dios cumpla el propósito en usted, para lo cual Dios ha venido. ¿Por qué? Porque sabemos, queridos hermanos, que vivimos y estamos en esta tierra con un propósito. Amén. Y Dios tiene un plan para usted. Y el que vive en este mundo sin un plan y sin un propósito, está perdido y vaga, como Beca dice, sin pastor. Pero nosotros que hemos creído en el Señor, tenemos un propósito y tenemos un plan a desarrollar, y tenemos algo en esta vida que vamos a pasar cumpliendo el plan de Dios. Y no nos vamos a ir antes que Dios nos lleve. Yo les puedo decir, antes yo no viajaba mucho porque tenía temor a los aviones. Las turbulencias me ponían los nervios de punta. Y recuerdo que cada vez que íbamos, le tomaba la mano a mi esposa y casi se la deshacía. Pero después, ¿sabe qué pasó? Dije yo,
Si muchas veces, ¿qué ha pasado? Eso, el avión no se ha caído, es porque el Señor no me quiere llevar. Pero si se cae es porque ya estoy listo y el Señor me quiere llevar. Gloria sea al Señor. Que pase lo que pase. Y ahora no puedo controlar ese miedo. ¿Por qué? Porque no nos vamos a ir antes que el Señor ya tiene el tiempo destinado para nosotros. Entonces Lázaro estaba en el tiempo acá en que todavía no era su tiempo. Porque aunque murió, vamos a ver más adelante, Jesús quiso decir, nadie se va antes que cumpla con algo acá en el mundo. Entonces ellos no estaban solos. Fíjese bien, dice acá, Jesús les dice en el versículo 7, vamos a Judea otra vez. Y dijeron sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero fíjese bien, Jesús les dijo, vamos a ir a un lugar donde hay peligro, pero ustedes no van a ir solos, yo voy primero. ¿Saben una de las cosas, queridos hermanos? Que Dios siempre va delante de nosotros. Dios siempre va delante de nosotros. Recuerden siempre en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel venía huyendo porque temían por su vida, por todos los soldados de Faraón. Los querían matar a todos. Pero el Señor dice que los guiaba de día y de noche. Dios los guiaba. ¿Quién iba adelante siempre? Dios. Y cuando llegaron a un punto donde no había salida, Dios partió el mar por medio de Moisés. ¿Por qué? Porque el que iba adelante era Dios preparando el camino. Amén. Jesús ha dicho en nuestras vidas, sea aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Él va preparando el camino antes que nosotros lleguemos a diferentes circunstancias en la vida. Ya Dios va adelante, querido hermano. Pero tenemos que tener en cuenta esto. Hay un versículo que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasares por el fuego, yo estaré contigo también. Y por algo el Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor. ¿Y qué hace el pastor? Guía a las ovejas. Y Dios es nuestro gran pastor. Y dice que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temerás. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Aún en medio del valle de la sombra y de muerte, Él va con nosotros. Entonces, los discípulos temían por su vida, porque si regresaban a decir, nos van a matar a todos también, y a Jesús. No solo a Jesús, sino a nosotros también. Entonces dice más adelante el versículo, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, versículo 13, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño, o sea, que Él estaba durmiendo. No agarraron, como dice, y no entendieron lo que estaba pasando. Entonces Jesús les dijo, versículo 14, le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahora, estaba en el camino todavía y Jesús ya sabía lo que había pasado. Ni nadie le preguntó, ¿y cómo tú sabes? ¿Quién te dijo? Porque el que había llegado a darle la noticia era decir, Señor, ven para que lo sanes. Pero Él era Dios también. Aunque era humano, era Dios. Y Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Por eso es que la actitud de acá, dice acá, entonces Lázaro ha muerto. Y me alegro, y aquí viene la segunda parte del texto. Primero vemos la enfermedad. ¿Y qué propósito iba a tener esa enfermedad? Esa enfermedad iba a dar una enseñanza a todos los que rodeaban a Jesús en ese momento. La segunda parte es los diferentes aspectos de la fe. Porque aquí Jesús les dice en el versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Entonces aquí viene la primera parte de lo que en realidad el versículo apunta, es que quería Él fortalecer la fe de sus discípulos por lo que iba a pasar en unos versículos más adelante. Era fortalecer la fe. La fe hay que fortalecerla, querido hermano. Y hay que fortalecerla viendo lo que Dios hace en su vida. Por eso es que cada mañana o cada semana que nosotros pasamos podemos preguntarnos, ¿qué ha hecho Dios en su vida esta semana? Para que usted pueda pensar y decir que Dios está obrando en su vida. No es lo que ha hecho hace años, no es lo que ha hecho el día de un mes atrás, es lo que Dios está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque eso fortalece su fe. Y al recordar también lo que Dios
ha hecho anteriormente en su vida, eso va a fortalecer su fe. Entonces les dice acá, me alegro por ustedes de no haber estado ahí para haber sanado a Lázaro, porque ellos habían visto a Jesús sanar a las personas de enfermedades. Habían visto a Jesús sanar, hacer caminar a los cojos, oír a los sordos, ver a los ciegos. Pero resucitar a una persona lo había hecho también cuando resucitó a la niña. Pero la niña acababa de morir. Y algunos podían haber dicho, bueno, esos que son ateos, es que la niña acaba de morir y ustedes saben que volvió a resucitar porque el corazón le volvió a latir. Pero acá es una evidencia grande porque eran 4 días que había muerto. Entonces, número 1 era, fíjese bien, quería fortalecer la fe de sus discípulos en el acto que él iba a realizar. Entonces el versículo 16, fíjese bien lo que dice, por ahí hay un pesimista siempre. Usted no sabe que cuando de repente hay que hacer una obra o algo, dice, todos vamos, sí podemos. Y de repente dicen, hay algunos que salen por ahí y dicen, no podemos. ¿Se acuerdan de los espías cuando los mandaron y le dijeron, sí podemos conquistarla? Y los demás vinieron pesimistas y dijeron, no podemos, porque son muy grandes y nos van a destruir a todos. Siempre hay un pesimista. Como dicen ahí, siempre no falta un pelo en la sopa. Cuando se quieren crear cosas y no creen en lo que se hace. Entonces acá, fíjense bien, lo que dijo Tomás. Digo entonces Tomás, llamado Dídimo, con discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. No estaba hablando de Lázaro, estaba hablando de Jesús, porque sabían que si Jesús iba allá, lo iban a matar, y por consecuencia iban a matar a todos sus discípulos. Por eso él dice, vamos y muramos con Jesús. Bueno, por lo menos en su pesimismo, ayudó a nosotros a decir, tenemos que ser fiel al maestro hasta la muerte. Y qué bueno que nosotros podamos decir, ¿hasta cuándo nosotros podemos ser fieles? Tenemos que ser fieles al Señor hasta la muerte también. Y entonces, en ese pesimismo, también, en medio de ese pesimismo, ayudó a los discípulos a decir, tenemos que ser fieles al maestro. Vámonos también, y si morimos, morimos. Entonces, llega el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Vamos a pasar un poquito más adelante. Versículo 21. 21 dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Diferentes aspectos de la fe. ¿Qué podemos ver nosotros en Marta? ¿Sabe que la fe de Marta era una fe parcial? ¿Por qué? Porque creía que si Jesús hubiera llegado, él hubiera sido sanado. O sea que ella estaba, en otras palabras, ¿por qué le digo que es una fe parcial? Porque sí creía que Jesús podía, pero ¿sabe qué es por otro lado que estaba haciendo? Limitando su poder. Porque solo pensaba que estando ahí podía hacerlo, pero no de lejos. Entonces, Dios no tiene límites. Y ella estaba poniéndole una fe parcial a lo que era Jesús. Una fe limitada de poder. Si hubieses estado acá. Condicionada. Pero hay una historia tremenda que nos corrobora todo lo contrario a esto. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 8. Una historia que es totalmente contraria a lo que estaba diciendo aquí Marta. Vamos a leer algunos versículos. 8, 5 al 8. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. También, dice bien. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 10.
Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. He hallado tanta fe. Versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Estaba ahí? No, estaba en otro lugar. Porque Dios no tiene límites. Fíjese bien, Él no tiene límites. Lo que pasaba acá con Marta es que no entendía la divinidad de Jesús. Porque Jesús no se limitaba a espacios de tiempos, porque Él era omnipresente también, porque Él era Dios, 100% Dios, pero 100% humano. De hecho fue omnisciente también, cuando en el versículo 14 él sabía que Lázaro había muerto. Entonces, querido hermano, cuando nos digan que nosotros tenemos que orar por alguien allá en Sudamérica que está grave, y de dicho sea de paso, el otro día alguien se acercó a mí en una reunión, no de la iglesia, sino familiar, y me dijo: ore por Jessica, que tiene cáncer de colon en Venezuela. Y yo he estado orando en las oraciones todos los días también, y mencionándola en el culto de oración. ¿Por qué? Porque Dios con mi oración puede sanar a esa persona donde quiera que esté. Y si así podemos nosotros, o por el hermano Gamaliel que está allá en la India, al otro lado, Dios puede obrar aún cuando nosotros oremos acá. No tiene límite. Dios es poderoso, no se limita a los espacios y al tiempo. Y fíjese bien, entonces tenemos que aprender esto, porque Marta estaba poniéndole un límite al poder de Dios. Queridos hermanos, ¿por qué tenemos que aprender todo esto? Porque en el futuro puede hacer que pasemos por pruebas difíciles. Y necesitamos entender que el poder de Dios no tiene límites, para que usted pueda en ese momento practicar su fe en Dios. Para eso es que nosotros tenemos que entender la fe. La fe también tiene que crecer, y al crecer vamos entendiendo que Dios es poderoso, aunque ahora lo entendemos. Pero cuando viene la prueba, ¿qué hacemos? Empezamos a llorar, a patalear. Empezamos a pensar de que nada se puede componer, de que no hay salida, de que el mundo se acabó. ¿Por qué? Porque nuestra fe es muy poca, como los discípulos cuando estaban en la barca y el Señor le dice: ¿no te das cuenta que perecemos? Y el Señor, estando con ellos, estando ahí a la par, iba con ellos, no había ninguna seguridad, solo porque la presencia de Jesús estaba con ellos. Lo mismo somos nosotros. Sabemos que Dios está en nosotros y con nosotros, pero cuando viene la adversidad se fuma todo y la fe se vuelve poca. Y después el Señor dice que calmó el mar y lo apaciguó, y después les dijo y les recriminó diciendo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo a Pedro también cuando caminó en el agua, ¿se acuerda? Entonces el hecho de que nuestra fe tiene que ser fortalecida para los momentos en el futuro, Dios no quiera, permita que pase algo en la vida. Porque las cosas que pasan en nosotros es por muchas veces la voluntad permisiva de Dios. Como pasó con Job. Job no esperaba nada, era un hombre de valor perfecto, era un hijo de Dios y todo esto, pero pasó lo que pasó, pero más sin embargo Dios tenía un propósito detrás de todo eso. Entonces seguimos con el texto. Pero Marta, dice acá, versículo 21, pero Marta dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Entonces ya rectificó su fe, porque ahora dice: mas sé también que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces vaciló un momento con su fe, pero rectificó una vez más diciendo: yo sé que Dios puede hacer las cosas. Y sabemos, queridos hermanos, que la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Amén. Necesitamos una fe que crea. Una fe que crea. El versículo 24 dice, versículo 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ahora, dice ella acá:
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús le estaba diciendo, no entendió. En este momento tu hermano va a resucitar. Pero ¿saben ustedes por qué no lo entendió? Porque hasta ese momento nadie había resucitado de los muertos. Aunque ella reconoció, es que es una confusión de pensamientos, porque quería creer, pero al mismo tiempo empezaba a dudar. Y es que es difícil esto, hermano, que hasta en ese momento nadie había resucitado a una persona de los muertos. Por lo tanto, era imposible en la mente humana que eso pasara. Entonces vuelve a decir, yo sé, Señor, que si muere, algún día va a resucitar. Por ejemplo, nosotros sabemos, queridos hermanos, que si morimos, algún día vamos a resucitar. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros creemos que vamos a resucitar. Pero si morimos y Dios nos quiera volver a la vida, ahí como que los damos un poco, porque nadie en este tiempo tampoco ha resucitado. Pero en ese tiempo, fíjese bien, Marta le dijo, ella necesitaba una fe que pudiera creer en el Señor. Dice acá, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y para hacerle un poquito más la pregunta más profunda, en medio de la vacilación que él tenía en su mente de creer y no creer, creer y no creer, el Señor dice, ¿crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Entonces, ¿qué necesitamos, queridos hermanos? Una fe que crea verdaderamente en Dios. Pero una fe que vaya más profunda, porque la palabra de Dios dice que no solamente es creer, hay que profundizar la fe en la creencia. Porque aún la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. El hecho de creer no significa que se va a hacer algo en la vida de nosotros. Creer es algo más profundo. ¿Saben por qué? Porque la fe no solamente es creer, sino la fe también es activa. Y aquí lo vamos a ver más adelante. Primero, era fortalecer la fe de los discípulos por lo que iba a pasar. Segundo, también era hacerle ver a Marta que necesitaba una fe profunda, que ella pudiera creer. Por eso le hizo la pregunta. Pero también fíjese bien que en este texto necesitamos una fe que espera. Una fe que espera. Una fe que puede esperar. ¿Por qué? Porque cuando Marta le dijo, y las dos, es como que se hubieran, no sé si eran gemelas Marta y María, yo no sé, pero que se hablaron lo mismo, porque fíjese el versículo 21, dice el versículo 21, esto era Marta, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lea el versículo 32 conmigo. María, ya no es Marta, ahora es María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Como que se pusieron de acuerdo en la misma pregunta, o tenían la misma fe entre las dos, no sé. Era la misma Marta que alguna vez que cuando Jesús llegaba a comer a la casa de ellos, le había dicho, Marta, Marta, ¿por qué estás afanada? Tenemos que poner atención a la palabra de Dios para que sea fortalecida nuestra fe. Porque dice que la fe es por el ¿qué? Es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. A menudo que nosotros leamos la palabra de Dios, nuestra fe se va fortaleciendo por todo lo que Dios dice en su palabra acá, querido hermano. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si usted no hace nada, hermano, de entre semana de no leer la palabra de Dios, su fe no se fortalece. Tiene que leer la palabra del Señor. Entonces, dice acá que ellas dos le criticaron al Señor. ¿Cómo? Le criticaron al Señor de que por qué no había estado allí a la hora que ellos lo necesitaban. Otra de las cosas que yo puedo ver en esto, querido hermano, es que Dios tiene sus tiempos.
que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Ellos querían en el momento que su hermano fuera sanado, pero no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, porque el tiempo de Dios, cuando Jesús llegó después, resucitó a Lázaro, que fue algo mucho mejor que haberlo sanado de la enfermedad, porque ahora él vivía nuevamente, fue resucitado de entre los muertos. Entonces los tiempos de Dios son perfectos, queridos hermanos. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Siempre aprender a esperar en el Señor. No es cuando yo quiero, no es cuando yo lo necesito, es en el tiempo del Señor. Hay un salmo que dice, espera en Él. Si una de las cosas que nosotros tenemos como seres humanos es la impaciencia, porque lo queremos ya. Los jóvenes tienen que aprender a tener paciencia. A esperar que Dios ponga a la persona en su vida. Ore por la persona que Dios tenga para su vida. Porque por ahí va a llegar un tiempo que va a decir, y me está dejando el tren. Y o se está pudriendo ya. No soy fruta, dice alguien, ¿verdad? Pero Dios tiene sus tiempos perfectos y sabe cómo colocar cada una de las cosas que nosotros necesitamos en la vida. Porque Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Una fe que cree, una fe que espera en el Señor. Debo esperar en el Señor, dice un canto. Debo esperar en Él. María tenía una fe limitada también, como el versículo 32. ¿Limitada por qué? Por lo mismo que María, diciendo, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Pero hay una fe que tiene que ser consumada, una fe activa, y eso lo vamos a ver en el versículo 44. Más bien versículo 39, vamos a leerlo ahí. He pasado algunas cosas de Jesús porque no nos va a dar el tiempo, pero dijo Jesús, en el versículo 39, dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Por eso Jesús se quedó 2 días más para asegurarse que Lázaro estuviera bien muerto. ¿Por qué? Porque lo que él iba a hacer iba a dar testimonio a todas las personas del poder que tiene Dios. Porque Dios es Señor aún de la muerte. Y entonces dice acá, versículo 40, y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees. Fíjense bien cómo la palabra cree tiene un factor muy especial en estos versículos. Y dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y hasta hoy en día hay un canto que se menciona por ahí, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero ¿qué quiere decir esto cuando Jesús dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? En otras palabras, le estaba diciendo, al yo resucitar a Lázaro, estás viendo el poder y la gloria de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces quitaron la piedra, versículo 41, de donde había sido puesto muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él no dijo en este momento, te pido que me ayudes con poder a resucitar a Lázaro. Él ya había orado anteriormente. Por eso es que le dijo, por haberme oído antes. O sea, que él ya se había preparado antes de llegar, haberle pedido al Padre que le diera el poder de resucitar a Lázaro. Tenemos que siempre prepararnos antes con la oración, querido hermano. Entonces dice 42, no sabía que siempre me oyes, porque lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Algunos piensan que era una tumba, no como la de Jesús, que fue cavada en la roca y lo pusieron ahí. Pensaban que Lázaro estaba en algo como unas gradas hacia abajo. Y la Biblia no dice cómo salió, porque dice que estaba atado. Quizás se movió como un gusano para afuera.
Pero otro quizá tal vez lo sacaron porque él no podía caminar. Incluso dice aquí que estaban, fíjense bien, el que había muerto salió atadas las manos y los pies. Entonces estaba atado, no podía moverse. Vendas en el rostro, ¿cómo podía ver entonces? Envuelto en un sudario todavía. Entonces se especula que algún par de personas lo sacaron. Y en medio de ese olor tuvieron que aguantar y sacarlo. Pero dice que él resucitó de los muertos. Una fe consumada. Lázaro resucitado. ¿Y cuál fue el propósito del milagro de Jesús? Está acá. El Señor dijo, para que crean en Él, para que crean en Él. Está en el versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, de los que estaban ahí, alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Entonces Dios tiene propósitos en la vida, de que cuando los milagros suceden es porque Dios quiere hacer que en realidad las cosas vienen de Dios. Y en ese momento Jesús había hecho todos los milagros. Es cierto, Él había tenido compasión de las multitudes, de los ciegos, de los cojos, de los sordos. Pero más sin embargo, detrás de todos esos milagros tenía un propósito de reconocer que Él era el Mesías, que Él era Dios en persona y que había venido a este mundo. Para eso fueron los milagros. Hoy en día los milagros son para vanagloria del que los hace. No es para un propósito de Dios. Por eso es que todos esos son unos charlatanes que quieren distorsionar la palabra del Señor. Aunque Dios hoy en día sigue vigente, Dios no ha cambiado, hace los milagros, pero los hace cuando Él quiere, no cuando nosotros querramos o le impongamos a Dios que los haga. Se nos olvida que la oración que mostró Jesús dice, hágase tu voluntad. Entonces Dios va a hacer su voluntad cuando Él quiere. ¿Por qué digo esto, querido hermano? Porque a veces tenemos que ir a orar por alguien que ya está muy enfermo en el hospital. Y vamos y oramos. Y el familiar lo que quiere oír es decir, Señor, sánalo y levántalo en este momento. Pero nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, en nuestra humilde oración podemos orar por el enfermo y decir, Señor, aunque yo quiero que esta persona sane y yo quiero que se levante, hágase tu voluntad. Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y la voluntad de Él fue hecha en la muerte de Jesús en el Calvario. Esa fue la voluntad de Dios. Siempre hay un propósito en cada milagro que Dios hace. ¿Cuál fue eso? Que crean en Jesús. El versículo 45, con esto estoy terminando, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. ¿En quién? En el único Dios verdadero. Aquel que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel que vive por los siglos de los siglos, para que pudieran creer en ese. En ese en el que ahora nosotros alabamos y glorificamos, porque nos ha resucitado a nosotros que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria sea al Señor. Pero más sin embargo, fíjese bien, hoy en día pasa lo mismo, porque en el versículo 46 dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. O sea, a chismear. No, ni siquiera viendo aquel muerto que olía tan feo, tenía 4 días, Dios lo resucitó, no creyeron en el Señor. Yo les digo hoy en día, hay muchas personas que siguen la misma actitud de ver los milagros de Dios, de ver las vidas cambiadas de las personas, mas sin embargo, ¿qué hacen? No quieren creer en Jesús. Si no, usted pregunta a los hermanos que van a evangelizar y cuando salimos a las calles, nadie quiere creer. Pero hay un propósito de que puedan creer en Jesús. Otros siguieron incrédulos. Para dar a conocer a Jesús como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios verdadero, se hizo este milagro único. Y después
Jesús se encaminó a la muerte, el último milagro que había hecho. El tema del mensaje de ahora era el proceso de la fe. Había una enfermedad, habían personas que estaban en diferentes niveles de fe, pero que el Señor rectificó esa fe y también fortaleció la de aquellos que ya habían creído en Él, como eran sus discípulos. Así que, queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña a que nos preparemos en nuestro nivel de fe. Porque el apóstol Santiago decía: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esa prueba puede ser una enfermedad leve o puede ser una enfermedad terminal. Pero aún en medio del dolor podemos cantarle al Señor. ¿Por qué? Porque creemos que Él va a hacer lo mejor para nuestra vida. Y si Dios cree que lo mejor para mí es ir a su presencia, gloria sea su nombre. Porque el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que no le tengamos miedo a la muerte. Hay un canto que lo cantamos hace mucho tiempo, precioso, el vocero de Cristo decía: puedo creer, puedo gozarme, aún en medio del dolor y la aflicción. En medio de todo eso, yo puedo creer en el Señor. Hermanos, sepan ustedes que en su vida van a pasar por diferentes. Puede hacer que usted pase en medio del fuego, puede hacer que usted pase en medio de aguas profundas, pero sepan que no está solo. Ayude a que su fe pueda ir creciendo en el Señor, a poder descansar en Él y decir: no importa lo que pase en mi vida, yo sigo creyendo en el que tiene control de todo el mundo y de mi vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Sabemos, Señor, que nuestra fe es un proceso el cual va creciendo. Yo pido, Señor, que cada uno de los hermanos de esta iglesia, como los que nos ven a través de los medios sociales, puedan tener una fe que pueda creer en ti. Y aquellos que todavía no han entregado su vida a ese Salvador, puedan hacerlo, reconociendo su pecado, confesando de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que Él pueda ser Señor de sus vidas. Seguimos orando por todos aquellos que todavía les falta reconocerte, pero también oro por mis hermanos para que la fe sea fortalecida de algunos, pero la fe de otros pueda ir creciendo, entendiendo quién eres tú. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora. La bendecimos. Que cada mente, cada corazón la haya tomado como tu Espíritu Santo la repartió en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Jesús a la
ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Lo que más a Él no vendrá jornada. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén, gloria sea al Señor. Les bendiga, hermanos. Saluden a su hermano. Y es un día hermoso para disfrutar con la familia y la familia de Dios. Amén. El Señor les bendiga.